Queridos amigos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas en estos días. Sé que es difícil pasar un tiempo encerrados en casa con esta pandemia que asola el planeta, pero tenemos que mirar hacia lo alto y buscar esa fuerza que Dios puede dar a cada uno y la orientación para soportar y encontrar soluciones a nuestros problemas más prácticos, como son la alimentación, el abastecimiento del hogar con todo lo que requerimos para nuestra vida diaria. Y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un texto un poco difícil en el sentido de que es un tema que no agrada a muchos y a veces puede ser difícil de tratar. Pero está en la palabra del Señor, por lo tanto tenemos que abordarlo de la mejor forma y procurar comprenderlo con la ayuda del Espíritu Santo. Este texto está en 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a leer versículos 11 al 14. Y dice así: Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Una palabra ciertamente fuerte, porque siempre lo económico nos afecta en nuestra vida, y también fuerte porque tendemos a poner lo que es espiritual, lo que es referente a la iglesia, al trabajo pastoral, en definitiva a lo espiritual, a ponerlo lejos de esa esfera que es lo económico. Pero hay que tener en cuenta que los ministros de Dios y sus familias son seres humanos que necesitan alimentarse, vestirse, educarse, en fin, lo que toda familia, toda persona requiere. Y el llamado de Dios es un llamado a servirlo a Él y a su pueblo. No solo el ministro de Dios está dedicado a la oración, al estudio de la palabra, a la dedicación devocional a Dios, sino que también cumple una serie de funciones, de aconsejar, de orientar, de visitar, de llevar adelante la obra de Dios, que es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí el texto nos dice que el siervo de Dios siembra. ¿Y qué es lo que siembra? Siembra lo espiritual, siembra la palabra en los corazones de muchos. Un trabajo importante, ciertamente, tan importante como el trabajo de un maestro, o de un médico, o de un carpintero, o de un gaffiter. Son todos trabajos necesarios en esta sociedad. Y si somos seres espirituales, requerimos entonces de la asistencia también de guías, de líderes, de personas que nos enseñen ese camino espiritual. Y quién mejor que los ministros del Señor, ¿cierto? También nos dice la palabra que a veces el siervo de Dios no hace uso de este derecho,
Sí, también lo que es mi caso, yo tengo otra profesión, no solo soy pastor, entonces no necesito aquel sustento en forma tan fuerte como lo podría requerir un pastor o un ministro de Dios que no disponga de ese otro recurso. A veces entonces esta persona y esta familia también soporta la pobreza y la humillación para no obstaculizar el Evangelio como lo hacía el apóstol Pablo. Él dice, bueno, si otros tienen este derecho, si Pedro y otros apóstoles pueden ser sustentados económicamente, ¿por qué yo no? Pero él renuncia a ese derecho, pero él no niega el derecho que tiene el ministro del Señor a vivir de la obra. Por supuesto que hay casos negativos, extremos, incluso escandalosos, y por eso también la sociedad ve mal a veces al pastor, al obispo, en fin, al ministro del Señor, cuando posee bienes que superan realmente las necesidades básicas que debe tener toda persona. Y eso entonces causa escozor, causa malestar. Y de inmediato viene la crítica y viene el denostar, el insultar y el no comprender verdaderamente de qué se trata esto de vivir del Evangelio. Cada iglesia como organización tiene su sistema. Hay iglesias en que los ancianos, el gobierno de esa iglesia, asigna un sueldo al pastor y así él entonces no tiene mayor problema en cuanto a tomar la decisión de los dineros. Hay otras iglesias en que el diezmo es del pastor. Son distintas formas de manejar esta situación económica y uno debe respetar aquellas decisiones, aquellas formas que tiene una organización y no criticar. Y si uno está en una iglesia, si uno está en una comunidad cristiana, aceptar aquello que se usa en ese lugar. Y si ya fuese tanto, ¿no es cierto?, la molestia, el desagrado o estar en contra de esa forma de gobierno, entonces mejor será estar en otro lugar donde sí me sienta cómodo y que estoy participando de una iglesia que a mi juicio hace las cosas mejor o bien. Dice la palabra del Señor, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Porque cuántos obstáculos se han creado en esta sociedad contra el Evangelio por el mal comportamiento de algunos siervos de Dios. Hay que cuidar de aquello entonces. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Los que trabajan en las cosas sagradas se alimentan del altar. Los pastores reciben cierta cantidad de dinero en forma mensual y viven dignamente sin ostentar, porque el dinero que la iglesia
el dinero que una organización cristiana reúne es para ayudar a los pobres, a los necesitados, es para ayudar también a los hermanos de la iglesia que están pasando dificultades, y también es para sostener el ministerio, para sostener al pastor, si hay evangelistas, para enviar misioneros y para hacer los programas de la iglesia. Y todo eso se debe decidir con sabiduría, con inteligencia, con amor, con honestidad, de modo que nadie tenga de qué hablar mal de esa iglesia. Es un tema importante, yo les dije al principio, es un tema difícil, pero que hay que tratarlo. Estamos en este mundo y la palabra de Dios es práctica y nos enseña en forma muy clara lo que se debe hacer. Los que anuncian el Evangelio viven del Evangelio. Es un derecho que autoriza y ordena la palabra del Señor. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos de ello, ni tampoco rechazarlo, ni hablar mal de los que lo hacen, si nosotros no lo hacemos, sino que enseñar al respecto lo que fuese necesario. Espero que esta breve charla les haya servido para comprender un poco mejor el ministerio de la iglesia y de los ministros del Señor. Si usted es ministro de Dios, pastor, pastora, evangelista, apóstol, en fin, la nominación que usted tenga, deseo que Dios le esté acompañando en estos días, bendiciendo tanto en lo espiritual como en lo material. Confiando en Jesús, confiando en el Señor, de que Él bendice y acompaña a sus hijos, porque el mismo Señor dijo, el obrero es digno de su salario. Y para todos los demás, ayudar también a aquellos hombres y mujeres que ministran la palabra de Dios, que se esfuerzan en distintos lugares del planeta, en distintos países, ciudades, con todo tipo de problemas, y ellos con gran vocación, porque tienen un llamado del Señor, van donde está el problema y aconsejan y enseñan y oran por sanidad, por bendición, por orientación, y muchas veces meten la mano también en su bolsillo y colaboran para que esa persona, esa familia, sienta la compañía de Jesús, la compañía del Señor en sus vidas, que Dios les ama, porque Dios es amor. Un agrado compartir una vez más con ustedes estas breves palabras y nos seguiremos encontrando en futuras oportunidades para alimentarnos de la palabra bendita del Señor. Que el Señor le bendiga y le bendiga mucho. Nos vemos.